Veamos el siguiente ejercicio de funciones como modelos matemáticos, cuyo enunciado dice: una editorial produce libros a 120 bolívares cada uno. Si venden cada ejemplar a X bolívares y se prevé vender 500 menos X libros al mes, ¿entre qué valores se deben vender los libros para obtener ganancias mayores a 10.000 bolívares? ¿Y qué pasaría si intentan venderlos en 600 bolívares? ¿Cuáles conocimientos necesitamos? Empezaremos con la definición de una función, que nos dice que una función es una regla o relación que asigna a cada elemento de un conjunto A un único elemento de un conjunto B. También debemos conocer la definición de dominio de una función. El dominio de una función viene dado por el conjunto de todos los valores x pertenecientes a los reales, tal que la función f de x pertenezca a los números reales. Otra definición importante es el rango de una función. La definición de rango de una función nos dice que es el conjunto de todos los valores f de x perteneciente a los reales, tal que x pertenece al dominio de la función. Finalmente debemos saber que la gráfica de una función viene dada por el conjunto de todos los puntos de coordenadas x, f de x, tal que x pertenezca al dominio de la función. ¿Qué datos tenemos? Si leemos con detenimiento el enunciado, sacamos 3 datos que nos serán de gran ayuda. El primer dato que encontramos es que la editorial produce libros a 120 bolívares. Esto se traduce en que el costo de cada libro es de 120 bolívares. Otro dato importante es que se vende cada ejemplar a X bolívares. Es decir, el precio por libro es de X bolívares. Y finalmente que la cantidad de libros a vender por mes es de 500 menos X libros mensuales. Paso 1. Hallaremos expresiones a partir del enunciado. De los datos anteriormente vistos, hallamos que la ganancia por libro es igual al precio de cada libro X, menos el costo de cada libro, 120. A esta expresión la llamaremos P de X, que es igual a X menos 120, y sus unidades vienen dadas en bolívares por libro. La otra expresión que nos da los datos es la cantidad de libros a vender por mes, que denominaremos U de X, que es igual a 500 menos X, y sus unidades vienen dadas en libros por mes. Paso 2. Analizamos el enunciado para saber qué es lo que nos piden obtener. Recordemos que nos piden entre qué valores se deben vender los libros para obtener ganancias mayores a 10.000 bolívares mensuales. Entonces g de x es mayor que 10.000 bolívares por mes, donde la función g de x representa a la ganancia en función del precio del libro x. Paso 3. Obtenemos la ganancia g de x a partir de 1 y 2. Sea g de x igual a p de x por u de x, donde g de x es la ganancia total mensual. P de x es la ganancia por libro y U de x es la cantidad de libros a vender por mes. Entonces, sustituyendo, tenemos que la ganancia G de x es igual a X menos 120 de unidades bolívares por libro por 500 menos X de unidades libro por mes. Reescribiendo las unidades, la ganancia G de x nos queda como G de x igual a X menos 120 por 500 menos X y está expresada en bolívares por mes. Paso 4. Construimos la inecuación a partir del paso 2 y del paso 3. Recordemos que g de x debe ser mayor que 10.000 y que g de x es igual a 500 menos x por x menos 120. Entonces la inecuación nos queda 500 menos x por x menos 120 mayor que 10.000. Luego, desarrollando el producto, nos queda 500x menos x al cuadrado menos 60.000 más 120x mayor que 10.000. Reduciendo términos semejantes y pasando al otro lado de la desigualdad los términos pero con signo cambiado, reescribimos la inecuación como x al cuadrado menos 620x más 70.000 menor que 0. Completamos cuadrados sumando y restando b al cuadrado sobre 4 a la inecuación, es decir, sumando y restando 96.100.
Nos queda x al cuadrado menos 620x más 96.100 menos 96.100 más 70.000 menor que 0. Luego sumamos menos 96.100 más 70.000, que es menos 26.100, y lo pasamos al otro lado de la inecuación, obteniendo x al cuadrado menos 620x más 96.100 menor que 26.100. Factorizando obtenemos que x menos 310 al cuadrado es menor que 26.100. Aplicando raíz cuadrada a ambos lados de la inecuación nos queda que el valor absoluto de x menos 310 es menor que 30 por raíz de 29. Es importante recordar que la raíz cuadrada de una expresión al cuadrado es igual al valor absoluto de la expresión. Paso 5. Aplicamos la propiedad de valor absoluto y obtenemos dos inecuaciones. Recordemos que la expresión que obtuvimos es valor absoluto de x menos 310 menor que 30 por raíz de 29. Entonces recordemos que el valor absoluto de x menor o igual que a lo podemos escribir como menos a menor o igual que x menor o igual que a. Entonces expresamos nuestra inecuación como menos 30 por raíz de 29 menor que x menos 310 menor que 30 por raíz de 29. Separamos la inecuación obtenida en dos inecuaciones. La primera es x menos 310 mayor que menos 30 por raíz de 29 y la segunda es x menos 310 menor que 30 por raíz de 29. Resolviendo la primera inecuación, nos queda que el valor de x es mayor que 148,445. Mientras que para la segunda inecuación despejando x obtenemos que x es menor que 471,555. Escribiendo las dos inecuaciones en una única expresión tenemos que 148,445 es menor que x menor que 471,555. Finalmente esto se traduce en que el precio por libro x para obtener ganancias mayores a 10.000 bolívares mensual está entre 148,445 y 471,555. Paso 6. La otra interrogante que se nos presenta es ¿qué pasa si intentan vender los libros en 600 bolívares? Esto significaría que el precio por libro x es de 600 bolívares. Entonces la ganancia para x igual a 600 es la que debemos calcular. ¿Cómo lo hacemos? Sustituyendo x igual a 600 en g de x y calculando. Entonces, para un valor de x igual a 600, obtenemos que g de 600 es igual a menos 48.000. Debemos hacer notar que obtuvimos un valor con signo negativo. Entonces, esto se traduce en que se obtuvo una pérdida de 48.000 bolívares mensuales en lugar de una ganancia. Paso 7. Graficamos nuestra función en el plano cartesiano para observar su comportamiento. Recordemos que nuestra función g de x es igual a x menos 120 por 500 menos x. Nuestra función g de x representa una parábola, la cual podemos escribir como y menos 36.100 igual a menos x menos 310 al cuadrado, que es una parábola que abre hacia abajo de vértice 310, 36.100. Podemos también construir una tabla de valores para g de x y luego podemos graficar los puntos en el plano cartesiano. Finalmente obtenemos esta representación gráfica. Entonces, para valores de x que están en este intervalo, la ganancia es positiva. Para valores de x que están en este intervalo y en este intervalo, las ganancias son negativas, es decir, que ocurren pérdidas. Finalmente debemos hacer notar que la gráfica está representada para valores de x mayores o iguales que 0, ya que recordemos que x representa el precio de cada libro.